Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. ¿Quién fue Santa Elena? El origen de las reliquias de Jesús en Roma. ¿Cómo se puede saber si las reliquias de la cruz de Jesús son verdaderas? Santa Croce in Jerusalemme, la basílica que contiene reliquias de la crucifixión de Jesús. Papa Francisco, no reduzcamos la cruz a un símbolo político u objeto de devoción. Francisco en Santa Marta, evitad la tentación del masoquismo espiritual. Francisco, enseñad a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Un cordial saludo para todos ustedes. Hay sede vacante en la iglesia y todos nosotros estamos orando y esperando que el Señor le regale un buen rector a toda la gran familia católica en el mundo. Por lo pronto, hoy les tenemos un especial sobre el Día de la Santa Cruz. Padre Carlos, ¿cómo está? Miriam, aquí, como tú muy bien dices, es un momento muy importante en la iglesia que por 2000 años ha caminado en los mares de la historia, y un buen papa es muy importante porque nos va a acompañar en los próximos años, Dios mediante, a darle claridad cuál es el rumbo que debe tomar la iglesia, a mirar qué necesita la iglesia para los tiempos modernos, y sin perder su esencia, sin perder su poder de transformación, cómo saberle hablar a los hombres de hoy. Ya estamos a pocos días de que se inicie el cónclave la otra semana, y como creyentes, más allá de hacer cábalas, de hacer apuestas, inclusive quinielas sobre quién va a ser el papa, como que fuera esto una elección de un político, nada más lejano a la realidad que lo que nos muestra estas películas de estas plataformas streaming, que venden ciertamente, pero que no dicen siempre una verdad. Hay la parte humana de un cónclave, pero estamos convencidos que es el Espíritu Santo el que va a acompañar, el que va a guiar a estos cardenales para elegir el mejor papa para la iglesia. Y por eso hoy, en la víspera de la exaltación de la Santa Cruz en Colombia, que en el mundo se celebra el 14 de septiembre, pero en Colombia mañana 3 de mayo, oramos y pedimos a la cruz de Cristo que nos dé un buen papa, un buen pontífice, un buen vicario de Cristo para la humanidad en este momento de la historia. Padre Carlos, usted lo ha dicho muy bien, se está haciendo de la elección del próximo papa un show. El mundo en su superficialidad, en su frivolidad, le cuesta a veces entender una mirada de fe. Francisco, que nos acaba de dejar y ha partido de la casa del Padre, fue el segundo cardenal más votado en el 2005, y en el 2013 nadie lo daba como papable, ni siquiera los vaticanistas, bajo el argumento que estaba muy viejo, pero el Espíritu Santo, desafiando todas las cábalas y todos los pronósticos de los llamados especializados en temas vaticanos, lo eligió a él por papa para 12 años en la iglesia. Y en este año jubilar, año como peregrinos caminantes en la esperanza, que esa esperanza sea ratificada dándonos un buen papa, un buen pontífice, asiático, africano, americano, europeo. Lo importante es que sea un buen papa, y no nos quedemos mucho en esa consideración
este tiene más fuerza, este tiene más electorado, este no sé qué, representa esta línea ideológica. Son categorías muy del mundo y a veces un poco paganas. Hay que darle un sentido más sobrenatural y saber que un cargo que es único en la tierra, porque es vitalicio, sobre una comunidad de 1.400 millones de creyentes en 200 países, tiene que ser una persona muy sui generis, pero confiamos por la oración de todos que el Señor nos dará el Papa que hoy necesitamos. Bueno, padre, precisamente sobre eso estaremos hablando en los próximos especiales, sobre el cónclave y sobre algo, padre, que se está también generalizando, hablando sobre profecías y que el último Papa y que el Papa negro, que no sé qué tantas cosas. Pienso que es importante esos especiales para que no se los pierdan. Dar claridad sobre estos temas, hasta qué punto las llamadas profecías de San Malaquías o de Nostradamus a veces están más en el plano especulativo y algunas las han acomodado, ciertamente pareciera que fueran proféticas y otras muchas no han coincidido, de manera que, como dice Jesús, el que sabe el día y la hora es el Padre de los cielos, dejemos que sea Él el que vaya guiando este cuerpo vivo de Cristo y la promesa del Señor. Mi iglesia prevalecerá más allá del mal y pervivo, el cuerpo vivo de Cristo pervive en la Iglesia Católica a través de la historia. Bueno, padre Carlos, entremos en materia del Día de la Santa Cruz. Veamos cuál es la historia que hay detrás de esta fiesta. El 18 de agosto se celebra la festividad de Santa Elena, que comenzó como posadera y más tarde se convirtió en la madre del emperador romano Constantino. Santa Elena es conocida como la patrona de los matrimonios rotos, ya que su marido se divorció de ella tras 20 años juntos. La dejó por una mujer de una de las familias imperiales de Roma. También se la conoce como la patrona de los arqueólogos. A los 56 años, Santa Elena se trasladó a Roma y se convirtió al cristianismo. Después peregrinó a Tierra Santa, donde descubrió muchos de los principales lugares históricos que hoy visitan los cristianos. Según la tradición, Santa Elena descubrió la Vera Cruz en Jerusalén, así como los clavos de la crucifixión de Jesús. Llevó consigo a Roma reliquias que ahora pueden visitarse en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Pero su contribución a Roma no se detiene ahí. También se cree que trajo la escalera que recorrió Jesús durante su pasión. La tumba de Santa Elena se encuentra en Roma, en un yacimiento arqueológico construido por su hijo Constantino. Otras reliquias suyas están en los museos vaticanos. Parece increíble que sea una mujer a la que se le deba el haber encontrado reliquias tan importantes para nosotros los creyentes. Pero no es tan extraño porque es que la mujer siempre ha sido piadosa, la mujer siempre ha sido religiosa y la Iglesia le debe muchísimo, muchísimo a la mujer. Toda la fuerza de la evangelización descansa en mujeres catequistas, en mujeres proclamadoras de la palabra, en mujeres ministras extraordinarias de la comunión, en mujeres misioneras a partir de laicas o de comunidades religiosas consagradas a la misión, de manera que no es tan extraño. Perdón, padre, pero es que estamos hablando del año 270 después de Cristo, es decir, en una época en que la mujer era muy relegada y ella se convirtió prácticamente en la primera mujer arqueóloga. Y digamos algo, ella, claro, porque se dedicó a investigar dónde estaban las reliquias de la verdadera cruz de Cristo, que fue una pasión o una obsesión sana que ella tuvo por descubrir cuál fue el lugar que sería el altar donde el Hijo de Dios sería inmolado y nos alcanzaría la salvación a todos. Y no solo eso, ella influyó grandemente en la conversión de su hijo Constantino, que sería la postre el emperador de Roma, y muy recién iniciado el siglo IV, Constantino, ya lejos de perseguir a los cristianos que ofrecieron todos los mártires, todas las muertes posibles a manos de la ferocidad de emperadores en los primeros 3 siglos, Constantino oficializa como religión del Imperio de Roma el cristianismo. Le hace un bien y le hace un mal. Le hace un bien porque dejan de ser perseguidos, pero le hace un mal porque la Iglesia, de alguna manera, la fe se acomoda, se instala, y resulta que es paradójico, pero la fe crece es precisamente en tiempos de adversidad, en tiempos de cruz. Y esto lo vemos a Santa Elena,
tanto el encontrar la reliquia de la verdadera cruz cuando mañana la celebramos en Colombia y en el mundo el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz, como la conversión de su hijo, que sería a la postre el emperador del gran imperio romano. Este Constantino tuvo un sueño muy revelador con respecto a la Santa Cruz. ¿Usted sabe sobre esto, padre? Sé que iba a encontrar en la cruz un signo de salvación, un signo de redención. Piensa uno que estuvo en los designios de Dios. Dios le hablaba en sueños a José en el Antiguo Testamento, le hablaba en sueños a José en el Nuevo Testamento, el esposo de María. Y creo que hay personas que dicen, padre, yo siento que Dios me habla en sueños. Juan Bosco era uno que tenía sueños sobre cómo la Virgen y la Eucaristía eran las dos columnas que sostenían toda la evangelización por allá en el siglo XIX. Y lo de Constantino también, este sueño con la Santa Cruz era premonitorio de lo que iba a ser un cambio, donde la cruz ya no la llevarían tan fuertemente los cristianos, sino que esa cruz por la que habían sido perseguidos por seguir al crucificado se volvería en signo de bendición para todo el Imperio Romano. Padre Carlos, Santa Elena encontró los clavos con que fue crucificado el Señor, encontró la cruz, encontró la escalera que veíamos ahorita en la nota, no está, y la iglesia reverencia y respeta estas reliquias. No obstante, hay muchas personas que no creen en ellas. Vean ustedes las respuestas para aquellos que dicen no, eso no es verdad. La tradición sostiene que estos trozos de madera forman parte de la cruz que llevó Jesús hacia el año 30 o 33 después de Cristo. Santa Elena, madre del emperador romano Constantino, los descubrió durante su peregrinación a Tierra Santa. Se pone de rodillas y empieza a pedir al Señor que le señale dónde tiene que escarbar, dónde tiene que cavar. Y después de varios días de hacer esta petición, recibe una luz, esto es lo que nos dice la tradición, y se pone a escarbar y efectivamente encuentra un lugar en el que están enterradas las tres cruces, no solo la cruz de Cristo, sino también la de los otros ladrones, y una serie de instrumentos utilizados para la pasión. Hoy estas reliquias de madera se conservan en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. A pesar del nombre, la iglesia está en Roma y una historia que se remonta a la época de Santa Elena revela por qué los cristianos creen que esas piezas son de la cruz de Cristo. El obispo de Jerusalén, delante de aquello, pues no sabiendo qué hacer y cuál es la cruz verdadera, hacen, digamos, una prueba que ahora nos podría parecer un poco simpática, porque buscan a una moribunda, a una enferma, y la van probando cuál sería la cruz verdadera. Y entonces efectivamente, con la tercera, aquella persona recobra la salud y se sabe cuál es la cruz verdadera. A lo largo de los siglos se han realizado muchas pruebas con las reliquias, como la datación por carbono, pero la Iglesia ha subrayado que la gente no está obligada a creer en ellas. Nuestra fe no está ligada necesariamente a esos instrumentos. Al mismo tiempo, pues las reliquias son verosímiles, ¿no? O sea, las espinas son de plantas de cardo de esa región de Medio Oriente. El tipo de leño de la cruz, sobre todo de lo que se conserva más grande, que es la traversa del buen ladrón, se sabe que es también, de árboles de aquella región y que tiene más o menos aquella edad. Cada año cientos de peregrinos visitan esta basílica para contemplar las reliquias y los instrumentos utilizados en la que quizás sea la crucifixión más famosa de la historia. Padre, me llama la atención que estas reliquias fueron encontradas 200 años después de la crucifixión del Señor. ¿Por qué las primeras comunidades cristianas no recogieron todos estos recuerdos tan importantes de un hecho tan trascendental para todos nosotros? También no tuvieron la precaución. De todas maneras, recordemos que esos primeros 3 siglos fueron de ingentes persecuciones, puede que hayan guardado trozos, y había la llamada tradición oral que podían recuperar, o simplemente hubo una diáspora ante la persecución que se desató muy rápidamente después de la muerte de Jesús. Tal vez no tuvieron lo que tú dices, la precaución de guardar la cruz como una reliquia, testimonio del altar donde
el Hijo de Dios ofrendaría su vida para el perdón de nuestros pecados y nos daría vida eterna. Pero la Iglesia ha construido con base en los siglos, y es muy creíble que una distancia de 300 años, empezando el siglo IV y no 2000 años después, y una tradición venerada por casi 1700 años, nos muestre, como decía muy bien este padre de la Universidad de la Santa Cruz, que la Universidad de Opus Dei en Roma conserve leños y plantas que eran propias de la época, y lo que decía el traverso de uno de los malhechores o de los crucificados que estuvieron con Jesús a su lado. Yo creo que hay motivos para creerlo, aunque, como dice muy bien el informe y lo sabemos todos, nuestra fe no depende de una reliquia. Maravillosa la tenemos porque es un recuerdo, un testigo mudo en el transcurso de los siglos de un acontecimiento real, salvífico, único en la historia del mundo y de la humanidad, pero nuestra fe trasciende simplemente reliquias o signos materiales. Sabemos que Jesús existió, sabemos su datación histórica, sabemos por los relatos evangélicos la tumba vacía, el anuncio de los ángeles, los lienzos a un lado y las sucesivas apariciones de Jesús a los discípulos de Maús, a Magdalena, a los discípulos sin Tomás, a los discípulos con Tomás, a los discípulos en el mar de Tiberíades, de manera que esto para nosotros basta, y la fe nuestra es desde esa credibilidad que le damos al discurso y la experiencia profunda de sentir a Jesús que vive en cada uno de nosotros. No hacemos recuerdo de alguien que vivió hace 2000 años, ese alguien vive hoy entre nosotros y vive en nuestra vida por la fuerza de la paz, del amor, de la esperanza, de la libertad, de la alegría. Experimentamos a Cristo resucitado aquí y ahora. Padre, y también es muy interesante que Jesús hubiese querido que nosotros tuviésemos esas reliquias que fueran conocidas por el mundo entero, ¿no? Por eso iluminó a Santa Elena y también con ese sueño tan revelador a Constantino, ¿no? Sí. Aunque Jesús le dirá a Tomás, cuando ya le dice, ven y palpa la llaga de mis manos y la llaga de mi costado, no seas incrédulo sino creyente, le dice Tomás en un acto de fe, Señor mío y Dios mío, que lo decimos muchas veces en el momento en que se está consagrando la Eucaristía, y él le dirá, dichosos los que creen sin haber visto, dichosos los que creen. Es una bienaventuranza que lanza el Maestro. Y cuando nosotros necesitamos tantas pruebas, es que a mí se me tiene que aparecer la Virgen para creer en ella, se me tiene que aparecer Jesucristo con sus llagas para creer en Él, ya deja de ser fe, porque la fe es caminamos en fe y en esperanza peregrina en esta tierra, de lo que no vemos, pero en el momento que lo veamos ya no necesitaremos ni la fe ni la esperanza, y solo, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, quedará el amor, que es la plena comunión de vida con el buen Dios. Yo no tengo ningún problema con eso, y mi fe no depende de reliquias, mi fe depende de la convicción de lo que narran los evangelios, la palabra inveterada por 2000 años conservada, y el depositum fidei, que es toda la tradición viva de la Iglesia, el magisterio o enseñanza de la Iglesia enseñado con autoridad, esto es con la asistencia del Espíritu Santo. Para nosotros la gran fuente de revelación es uno, la Escritura, como los protestantes. Pero además de los protestantes tenemos la tradición viva de la Iglesia, y es todo el depósito recogido a lo largo de 2000 años de santos, de teólogos, de escritores, de testigos de la fe, y finalmente el magisterio autoritativo con autoridad de la Iglesia en concilios, en sínodos, del mismo Santo Padre, que tiene esa asistencia especial del Espíritu Santo. La Iglesia tiene 2000 años, creemos en eso. Las iglesias evangélicas o protestantes tienen 500 años en Europa, 200 años en Norteamérica y 100 años en América Latina. Y yo le creo a la Iglesia Católica, que lleva 2000 años y tiene una evidencia histórica, inveterada, una sucesión apostólica ininterrumpida a lo largo de 20 siglos, de manera que para mí eso me basta para creer. Para el caso es que tenemos muchas reliquias
de Jesús, de la vida de Jesús. Tenemos el Santo Grial, que tengo entendido lo tienen por allá en una ciudad en África. Tenemos el sudario, el Santo Sudario. Tenemos en Turín tenemos estos la Santa Cruz, de la Verdad Cruz. Esos trocitos que creo que están depositados en varias iglesias, mas no en todas las que dicen tener un pedacito de la cruz de Jesús. Sí, aquí en Medellín tenemos la Veracruz, parroquia de la Veracruz, que es la verdadera cruz. Y dicen tener un pedacito de la cruz que han ido entregando en el mundo. Pero vuelvo y repito, maravilloso si lo tenemos, pero nuestra fe no depende ni del huesito de un santo, ni depende de la cruz de Cristo. Nuestra fe depende de la experiencia de Jesús resucitado en la vida de cada uno, aquí y ahora, y luego en la eternidad. Bueno, el caso es que muchas personas se enternecen y realmente su fe se acrecienta mucho más, la tienen pero se acrecienta cuando ven estos clavos que traspasaron los pies del Señor y demás. Veamos la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, ¿cierto? Sí, en Roma, así es. Donde se encuentran estas extraordinarias reliquias. La Basílica de Santa Croce en Jerusalén es una de las principales 7 iglesias de Roma. La iglesia tiene algunas de las reliquias de la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, 2 de las espinas de la corona que llevó Cristo durante la pasión, uno de los clavos, pedazos de la cruz y la inscripción escrita sobre ella en varias lenguas. Al ver las reliquias del Señor, la cruz, las espinas, el dedo de Santo Tomás ha sido como muy emocionante. Aparte, vivir la fe en grupo, ¿no? Y en Roma es como muy emocionante y nos ha impactado muchísimo. De tenerlo delante y decir, es que estoy delante, ¿no? Es muy emocionante. Y nos hemos puesto a rezar el credo y ha sido impactante porque realmente estábamos diciendo que realmente creo todo lo que estoy viendo, todo lo que ha hecho Dios por mí, que ha muerto por mí en la cruz. Pues se me han puesto los pelos de punta porque he sentido de verdad pues, el cariño que Dios me tiene y que ha muerto por mí en la cruz porque me quiere, en plan, por amor. Estas peregrinas vienen de Singapur y les impresionaron las reliquias. Escuchas hablar de cómo Jesucristo murió y todo eso, pero verlo delante de ti es muy, muy real. Y luego he estado un par de minutos sin saber cómo sentirme y solo estaba mirando. A Audrey lo que le impresionó fue uno de los clavos. De las reliquias me ha llamado la atención uno de los clavos que utilizaron en las palmas de las manos de Jesús. Y pensé, ¡guau!, es enorme. Tuvo que sufrir mucho y ahí demuestra cuánto nos ama. Las reliquias son muy antiguas y la Iglesia dice que no es dogma de fe creer en ellas. Sin embargo, los peregrinos señalan que les ayudan a ser conscientes de lo que realmente ocurrió en la crucifixión de Cristo. Padre, pero más allá de las reliquias, hablemos del sentido, del significado de la cruz. Así es, me quedo más con esto. Pablo desarrolla de manera teológica el sentido de la cruz en el entendido de que Jesús 3 veces anunciará su propia pasión y muerte, y en el entendido de que él dice que no puede haber verdadero discipulado, seguimiento de Jesús, si no morimos, nos negamos a nosotros mismos, si no cargamos la cruz de cada día. Y aquí hay una referencia, por lo menos alegórica, a la crucifixión de Cristo, que lo decía ya él en vida. Hay que cargar la cruz de cada día para ser discípulo de él. Y Pablo luego entenderá esto cuando dice, para los judíos, sus paisanos, Pablo era judío, dice, esto es una locura, ellos no entienden esto. Para los sabios griegos acaba de pasar el punto de hora, 300 años antes, la edad de oro del imperio griego, 300 años antes de Cristo. Ellos decían, esto es una necedad, una insensatez, pero dirá Pablo, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios, salvación de Dios, dicen otras traducciones, la cruz de Cristo. Y es que no hay tránsito a la vida nueva sin crucifixión y muerte. Y en el fondo nos quiere decir algo, amar es cruz. O sea, la vida se nos dio para amar. Amar es dar vida, y dar vida implica morir a nosotros mismos. Por eso amar implica morir a nosotros mismos. Cuando el mundo nos dice la vida es conservarse en la juventud, en salud, atesórese, es una mirada puramente egoísta. Y el nombre del egoísmo, igual la vida se está perdiendo, me la están arrebatando la enfermedad, la vejez, el trabajo, el sufrimiento. Entonces la cruz nos enseña el camino de Jesús, dar la vida amorosamente. Dar la vida implica cruz, pero ese tránsito lo hizo Jesús, y él dirá, a mí no me arrebatan la vida,
yo la doy libremente. Esto es una sabiduría muy poderosa cuando todos nos repugna, rechazamos cualquier tipo de sacrificio, de exigencia, de sufrimiento, de cruz en la vida. Jesús nos dice, a través de ese sufrimiento propio de la adoración, propio del amor, propio del servicio a los demás, si lo haces con fe y con amor, es fuerza redentora para tu vida. Lo resumo, y no es fácil de que lo entendamos, pero lo resumo en esta palabra. El no creyente, el ateo, el pagano de todos los tiempos, el del año 2025, ¿cómo entiende la vida? Vive para simplemente morir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, un poco lo que decía Epicuro y sus seguidores, los epicureístas, el bienestar material. El creyente muere cada día entregándose por amor para eternamente vivir. Esto es un horizonte insospechado y es una síntesis, digamos, contradictoria, que la planteo también en esta frase: el que no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su propia vida. Cuando uno cree que con la muerte acaba todo, vive de una manera. Y cuando uno siente que con la muerte empieza todo, empieza la verdadera vida, uno vive de otra manera. El que cree que con la muerte acaba todo es el pagano, el no creyente, el ignorante, el gentil. El que cree que con la muerte empieza la verdadera vida es el creyente, el cristiano, el hombre de fe, y vive de una manera totalmente distinta. Yo, si no fuera creyente, probablemente ni sería sacerdote, ni me dedicaría a servirle a nadie, me dedicaría a vivir egoístamente a los placeres y a una vida sibarita, porque es que todo acaba con la muerte, y así viven millones y millones de personas. Pero cuando uno siente que la vida no es el final de nada, sino la muerte no es el final de nada, sino el principio de todo, y que esta vida es para darle en amor, y amar es morir cada día entregándonos a los demás, entonces tú encuentras un horizonte insospechado, una perspectiva que nunca habías imaginado que podías vislumbrar. Padre, ¿la cruz resume el Evangelio? Totalmente, totalmente. Yo respeto cuando oigo, sobre todo en iglesias cristianas, el Dios del dinero, el Dios de la prosperidad, el Dios que te va a bendecir en todo, pero nunca olvidemos, seguimos a un crucificado, seguimos a uno que triunfó desde el fracaso de la cruz. Oigan esto, triunfó desde el fracaso de la cruz. Y en esta sociedad el bienestar, el malestar no es bien visto. En esta sociedad de la comodidad, la cruz no es bien apreciada, pero es el camino, y por eso el cristianismo rompe como una barrena, como con toda la vida muelle, cómoda, mediocre, tibia. Lo hacíamos en otro programa de un señor que se dedicó a servir en el África a personas necesitadas. Dijo, yo no quiero terminar mi vida envejeciendo, tomando cerveza con los amigos o rascándome la barriga viendo televisión. Es una vida miserable, y nos parece que es la gran cosa para los jubilados. En el mundo occidental dice, no, es que yo trabajé toda la vida para tirarme en la cama, rascarme la barriga y ver televisión o tomarme cerveza con los amigos, y esa es la gran vida. Eso no es. Jesús nos enseña, ¿quieres ganar la vida? Entrégala, muere cada día amando, porque amar implica morir. Y si quieres conservar tu vida, la vas a perder. El que egoístamente quiere conservar su vida, al final termina perdiéndola. Bueno, y recordemos en ese momento al Papa Francisco, quien nos dijo que la cruz no se puede reducir a un símbolo político o a un objeto de devoción. El Papa viajó hasta Prešov, en el este de Eslovaquia, para celebrar la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Es el rito de la misa que celebran unos 7,5 millones de católicos bizantinos en todo el mundo, en total comunión con el Papa. Más de 210.000 eslovacos pertenecen a la Iglesia greco-católica. Muchos de ellos recibieron al Papa en Prešov, en torno a 50.000. Francisco presidió la ceremonia bajo los montes Tatra, frente a un estadio visitado por Juan Pablo II en 1995. Francisco quiso celebrar con ellos una de las fiestas más significativas del rito bizantino, la de la exaltación de la Santa Cruz. Por eso, en la homilía, el Papa reflexionó sobre el papel de la cruz en la vida de los cristianos. Quante volte aspiriamo a un cristianesimo da vincitori, a un cristianesimo trionfalistico,
che abbia rilevanza e importanza, che riceva gloria e onore, ma un cristianesimo senza croce è mondano e diventa sterile. Francisco recordó que hay cruces en las casas de los cristianos, pero pidió redescubrir su profundo significado. Non si contano i crocifissi al collo, in casa, in macchina, in tasca, ma non serve se non ci fermiamo a guardare il crocifisso e non gli apriamo il cuore, se non ci lasciamo stupire dalle sue piaghe aperte per noi, non riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tantomeno a un simbolo politico, a un segno di rilevanza religiosa e sociale. Durante la ceremonia tomaron la comunión según el rito bizantino, en el que la especie del pan se lleva al cáliz y se ofrece en una cuchara. Al final de la Divina Liturgia, el arzobispo metropolitano de Prešov, Jan Bajak, expresó el cariño de la Iglesia greco-católica por el Papa. V grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku je Svätý Otec Peter z Ríma po celé storočia veľmi milovaný. Modlíme sa za vás i za vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete a tak posilňujete bratov a sestry vo viere. Como recuerdo, entregó a Francisco un cuadro de la Virgen María y el Papa también le dio un cáliz, como suele hacer cuando celebra misa fuera del Vaticano. El último gesto de Francisco en esta ceremonia fue este: bendijo y coronó el icono de la Virgen María y luego regresó a la sacristía con los demás obispos. Bueno, y la cruz tampoco es un adorno o un objeto esotérico, mágico, padre, porque a veces la utilizan muy mal. Fue el gran signo de maldito para los romanos hace 2000 años y para el mundo. El imperio, recordemos que crucificaba a la gente, los rebeldes contra el imperio de Roma en todas sus provincias, incluyendo la Judea, que era la provincia más oriental, como le decían ellos, la Palestina, le decían los romanos. Crucificaban también a los esclavos que se volaban, crucificaron los peores malhechores, y a Jesús bajo la acusación de llamarse rey de los judíos y desafiar al emperador César, el emperador de Roma, y bajo también la acusación de llamarse hijo de Dios, también desafiando al pueblo judío, fueron los motivos para su crucifixión. Pero ironía, y los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. De ese signo maldito, donde desnudaban a un hombre, lo paseaban públicamente, lo habían azotado previamente, lo dejaban horas o días expuesto a la crucifixión hasta que los gallinazos lo picotearan en su cuerpo, aún todavía sin terminar de morir, o moría por asfixia mecánica o por derramamiento de sangre, se había sido azotado con mucha crueldad. Jesús hace que ese signo maldito sea luego signo de bendición y el signo más conocido en la humanidad. Lo que para muchos es un misterio, para nosotros es un signo de salvación. Siempre será escandaloso, uno porque se acostumbra a ver en una iglesia un hombre desnudo, semidesnudo, crucificado. Es como que llegara un no creyente o uno llegara a una iglesia y de pronto encontrara en el centro de la iglesia un ahorcado desnudo. Sí. Y uno dice, Dios mío, pero ¿y esto qué es? Ah, no, es que seguimos ese ahorcado y desnudo y además azotado y flagelado. Nosotros seguimos ese crucificado, que la cruz, que era maldita, la transformó en signo de bendición y de gracia para la humanidad. Por eso le decía a Padre Carlos que hay que saber llevar la cruz, hay que saberla llevar con respeto, con dignidad, porque hasta los satanistas tienen su cruz, ¿no? Invertida, y tienen la cruz invertida, y hay muchos tipos de cruz. Los hitlerianos utilizaron la cruz esvástica para exaltar su ideología del nacionalsocialismo. Pedro muere, con la cruz cabeza abajo y los pies arriba. Hay la cruz en forma Tao de los franciscanos.
Hay la cruz de 5 cruces que tienen los franciscanos como signo de la custodia en Tierra Santa. Siempre en todas las versiones, para decirlo de alguna manera, la cruz es un signo que cuestiona al hombre de hoy, y Jesús nos invita a todos a cargar la cruz que llevamos en la vida. Si alguien me dice, padre, ¿qué es la cruz? Díganlo de manera muy clara. ¿Es el travesaño de madera horizontal sobrepuesto sobre el horizontal? No. La cruz es todo lo que me lleva a morir a mi ego, a morir a mí mismo. Para amar a una persona, yo tengo que ponerme en el lugar de ella, morir a mis caprichos, morir a mi forma de pensar, morir a mi forma de entender la relación, por ejemplo, matrimonial. En ese sentido, todo lo que me lleva a morir a mí mismo para ser más paciente, más comprensivo, más receptivo con otra persona, más detallista, más sabio, eso es muerte interior, porque nosotros estamos muy vivos a nuestro ego, nuestro capricho, nuestra voluntariedad, nuestra rebeldía, nuestra forma de concebir la vida. Es como yo digo, y la gente hoy está estallada, las relaciones no duran en los noviazgos, en los matrimonios, en las familias, porque el ser humano se siente incapaz de cargar la cruz de nadie más que no sea la de él. Y cuando uno carga la cruz de otra persona, la cruz de uno continúa y se hace más grande y más pesada. La cruz de la soledad, la cruz de la intolerancia, la cruz de la incapacidad de amar a otra persona. Lo que hemos compartido en otros programas, todo el mundo que vive con mascotas, que bueno, en mi casa siempre ha existido mascotas, perrito, no está mal, pero en el fondo es un signo. Yo convivo con una mascota porque no soy capaz de convivir con un ser humano. La mascota no me confronta la vida, no me cuestiona mis incoherencias. Un ser humano, mujer u hombre, si me confronta mi vida y cuestiona mis incoherencias, cuestiona mi existencia, el ser humano no está dispuesto a eso. Por eso vive en soledad, vive con su mascota y dice que eso es independencia, que eso es autonomía, y nos está matando la soledad a mucha gente, jóvenes de todas las edades. La cruz es puerta de salvación. No obstante, hay muchas personas que llevan una cruz, pero una cruz sin Cristo, como dijo el Papa Francisco. Francisco advirtió contra 2 tentaciones espirituales: seguir a un Cristo sin cruz, como si fuera solo un maestro espiritual, y la otra tentación, la contraria, una cruz sin Cristo, vivir sin la esperanza que da sentido al sufrimiento. L'altra tentazione è la croce senza Cristo, l'angoscia di rimanere giù, abbassati, col peso del peccato, senza speranza. E il masochismo spirituale, no? Solo la croce ma senza speranza, senza Cristo. La croce è un mistero d'amore. La croce è fedele, la croce è nobile. Francisco terminó sugiriendo a los cristianos que se pregunten quién es Cristo para ellos y si siguen una cruz sin Jesús o a un Jesús sin cruz. Masoquismo espiritual. El Santo Padre pudo haber dicho esto más alto, pero no más claro. Todos sabemos que en las manos de Dios cualquier penalidad, cualquier sufrimiento, cualquier tristeza es más llevadera. No obstante, nosotros nos empeñamos en seguir viviendo con todas estas cargas de una manera masoquista. Sí, yo quisiera resaltar algo del BTR que acabamos de ver, y es que Francisco tuvo un magisterio, una enseñanza muy alta en lo espiritual, muy profunda y muy diciente en esos meses álgidos de la pandemia, cuando celebraba diariamente la Eucaristía a 7 de la mañana en la capilla de la Casa de Retiros Vaticana Santa Marta, Domo Santa Marta, Casa Santa Marta, y allá la retransmitían Vatican Media para todo el mundo. Recordamos que era una delicia escuchar al Papa en su lenguaje muy existencial. Y esto no es de él, ya Santa Teresa de Jesús decía desde el siglo XVI, el que busca un Cristo sin cruz se queda con la cruz y sin Cristo. El que busca un Cristo que no me exija, no me comprometa sin cruz, se queda con la cruz, con el pecado y sin el género, con la cruz y sin Cristo. Y aquí el Papa dice, la cruz por sí sola apabulla, aplasta el desamor, el pecado, dirá él de manera genérica, pero llevado en Cristo se lleva con amor y con esperanza.
Y hay una mirada muy linda que no hemos reseñado. La cruz es la expresión máxima del amor del Señor. Lo que contemplamos en Viernes Santo hace pocos días, creo que hace justo 15 días, en Viernes Santo, no es la derrota, el fracaso de Jesús, sino la refrendación del amor más alto, como dirá San Pablo. Me amó hasta el extremo, hasta la muerte, me amó y se entregó por mí. Entonces esto es muy lindo. Y Jesús lo dirá, lo ratifico, no me arrebatan la vida, yo la doy libremente. Él sabía que iba a Jerusalén a entregar la vida, a donarla y a donarla en la cruz, aunque costara. Y esa entrega en la cruz fue una entrega sobre todo de amor y una enseñanza profunda. Hay que amar hasta que duela, hay que amar hasta el sacrificio, hay que amar de una manera crucificada, porque la cruz es la más grande prueba de que nadie nos ama como nos ama el Señor, según la canción que es un himno católico que lo vimos hace 30 años a Martín Valverde. Padre Carlos, ¿qué le diría usted a una persona que reniega de la cruz que tiene, que cree que excede sus fuerzas, sus posibilidades? Santa Rosa de Lima es una mística peruana y ella dice, no hay cielo sin cruz. La cruz es la única escalera para subir al cielo. Teresa de Jesús, por su parte, decía, tienes cruz, no te preocupes, es buena señal. La persona que hoy en la mentalidad del bienestar, no del bien ser es distinto, el bienestar es lo externo del bienestar, no soporta el malestar en la sociedad donde cuando yo tengo una dificultad, yo quiero pastillitas para todo. Pastillitas para el dolor de cabeza, pastillita para el dolor de espalda, pastillita para la llenura estomacal, pastillita para el dolor del nervio ciático, pero no hay pastilla para el dolor del alma. No hay pastilla para el desánimo y en la crisis de sentido de la vida. Aprendamos a abrazar la cruz y no a tirarla, y a mirarla de manera sobrenatural, a mirarla con sentido de fe, y descubrimos que la cruz no nos escandaliza. Termino con esto, Miriam. Lo digo por experiencia personal. Si me dicen, Padre Carlos, ¿usted cuáles han sido los momentos en la vida en que más ha crecido espiritualmente? Cuando ha sido aplaudido, cuando está en la cumbre del éxito, para nada. Los éxitos nos vuelven vanidosos, enseñan poco. Las cruces, las derrotas, los sufrimientos de la vida nos cuestan, nos duelen, pero son los grandes maestros de sabiduría que nos maduran y nos hacen crecer humana y espiritualmente. Padre Carlos, le cuento que yo, como todas las personas, tengo mi cruz, pero yo me pongo a mirar las cruces de los demás y yo digo, no, la cruz mía es muy cortica, gracias a Dios. Y sí es cruz para mí. Sin embargo, yo siento que es muy corta con respecto a esas cruces tan pesadas que veo en otras personas. Lo que pasa es que Dios no permite pruebas o cruces superiores a las propias fuerzas. Yo veo gente con una cruz supremamente pesada, en la enfermedad, en lo económico, conviviendo con la persona drogadicta, alcohólica, neurótica, no sé qué. Hijos desagradecidos de todos. Sí, uno ve cruces muy pesadas, pero yo digo, Dios no da cruces que no podamos llevar, serán personas mucho más fuertes. Cuando he visto la cruz de una persona que se le murió su esposo y sus 5 hijos en un accidente, yo digo, qué sufrimiento, pero tiene que ser una persona muy fuerte para haber soportado un accidente, al mismo tiempo la muerte de su esposo y sus 5 hijos. Se quedó sin nadie, solo con Dios. Qué cruz, piensa uno, que uno lo escandaliza. Esa persona tendrá la fortaleza para llevarla, y si no, el Señor se la va a dar. Hay un programa en Discovery, padre, que yo no sé si usted lo ha visto, que se llama Mi cuerpo, mi desafío. No. Presentan los casos más impresionantes de personas que nacieron con 2 cabezas o lo que sea, pero a mí me impacta es que en la historia esas personas son felices y siempre dicen que están bien y contentos. Y uno, ¿cómo va a ser posible? Deformados, despreciados por el mundo, y sin embargo viven bien. Es increíble. Dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, y cuando uno ve, por ejemplo, esas gorduras mórbidas en los Estados Unidos, gente de 300 kilos, y la lucha por bajar un poquito, poder caminar, no estar desparramados en la cama, uno dice, Dios mío, qué cruces, que las ve uno pesadas, 300 kilos, tienen una cama, qué dificultad para movilizar una ambulancia. Dejaron crecer o era un problema fisiológico. Uno dice cruces que uno aparentemente muy pesadas,
y en el fondo lo que uno dice, uno se queja de la cruz de uno hasta que ve la cruz del otro. Exactamente, que ve la cruz del otro. Padre, usted cuando se da la bendición, ¿en qué piensa? A ver, la bendición es una forma de ofrecernos, consagrarnos, encomendarnos al Señor. Nos santiguamos por la señal de la Santa Cruz, santificando lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y finalmente lo que hacemos. Yo tengo un Cristo debajo de mi almohada. Era de mi abuela materna. Lo recibe mi madre. Siempre un Cristo de San Benito, un crucifijo de San Benito, oxidado, envejecido, no sé, tiene 60, 70 años de la abuela. Lo tengo en la almohada. Lo primero que hago es levantarme, es besarlo. Que el Señor me ayude a cargar mi cruz de ese día. Y lo último que hago al acostarme, al extender mi cama, es besarlo y decirle gracias porque me has dado un día más de vida. Para vivir la cruz, o sea, no me escandaliza. Cuento esta anécdota y no sé si me extienda. Un sacerdote muy querido, cuando yo estaba suspendido canónicamente, me pidió que lo visitara. El padre sufría de ELA, esclerosis lateral amniotrófica, la famosa enfermedad del físico inglés Stephen Hopkins, esta película La teoría del todo. El padre me decía, hablando de mi cruz, del escarnio público, de la maldad con la que oraron conmigo, me decía, Carlos, yo no podría con tu cruz. Y le dije al padre, fulanito, yo no podría con su cruz. Entonces, esa cruz de la ELA me parece terrible. El padre ya murió, un santo sacerdote de esta diócesis. Él me decía, yo no podía con tu cruz, yo no podría con la tuya. Dios le da a uno la cruz que uno es capaz de llevar. Así es. Pues bueno, a mí me enseñaron, padre, que cuando uno se da la señal de la cruz, santiguarse. Que pensar aquí, Padre, la sabiduría, Jesús el amor y el Espíritu Santo la fuerza. Pero veamos qué dice el Papa Francisco sobre cómo hacer bien la señal de la cruz. Probablemente esta fue la audiencia general más concurrida del año. A pesar de que el tiempo era inestable en la plaza de San Pedro, la alegría era desbordante. Además de saludar con cariño a familias y niños, Francisco bajó del papamóvil para escuchar a esta sensacional orquesta. Durante la audiencia retomó el tema del bautismo, explicó los gestos y palabras del rito para entender que este sacramento es un don que despierta en cada uno la vocación a vivir como cristianos. Una de las partes fundamentales es cuando se pide el nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente, pero no termina ahí. A lo largo de los años Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Sobre el bebé o adulto que será bautizado se realiza por primera vez la señal de la cruz. El Papa dijo que es el gesto que marcará su identidad como cristianos y que no se puede hacer de modo automático. Tante volte io ho visto bambini che per farsi il segno della croce fanno così. Insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce, da bambini, e se lo imparano da bambini lo faranno bene dopo, da grandi. Padre, es cierto lo que dice el Papa Francisco, o dijo el Papa Francisco, porque muchas veces uno ve las personas que se dan la señal de la Santa Cruz o hacen la señal de la Santa Cruz como un garabato, sin sentido. Hay algo que lo pegó en la cultura del pueblo de Dios, y no es porque eso ni lo piensa, exacto, como mecánico. Es una cosa automatizada. Mecánica, sí. Y la fe cuando Dios pierde novedad, ya no es Dios. Cuando la Eucaristía no es nueva, es rutinaria, ya no es la Eucaristía. Cuando la oración es hábito, es monótona, es mecánica, ya no es oración. Jesús, en el libro del Apocalipsis, nos dirá en el labio del Padre Dios, he aquí que vengo a hacer nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, y nos quiere hombres nuevos. Cuando simplemente ritualmente
hacemos la señal de la cruz, hemos perdido el sentido de ella. Que este programa sea una invitación a que no nos escandalice la cruz, a que amemos la cruz, que es parte integral de la vida, y que entendamos que aunque ella duela, como dice bellamente el Evangelio de Juan, el Señor poda la higuera o poda la vid, la planta, para que dé más frutos. No temamos ser podados, y la cruz que llevamos cada día es una forma de podarnos para dar frutos. Si con sufrimientos en la vida a veces somos tan descreídos, tan fríos espiritualmente, ¿cómo sería que en la vida no tuviéramos ninguna cruz? Termino con algo. Las grandes conversiones que yo he visto en la vida de adultos, estuvieron alejados de Dios por años, por muchos años, se han dado con ocasión de un intenso sufrimiento. Yo recuerdo un profesor de Derecho mío, muy capaz, muy brillante, con serios problemas con el alcoholismo. Y en sus clases, yo recuerdo el primer año de Derecho, nos daba clases y se profesaba orgullosamente ateo y descreído. Luego en su agonía, él supo que era sacerdote y me buscó. Y hablamos de toda la vida y de toda, digamos, su muerte prematura que se avecinaba con motivo del licor que había acabado con varios de sus órganos importantes. Él me decía, yo quiero creer en Dios, yo siento que me equivoqué, pero esta cruz en esta última etapa de mi vida me ha abierto el corazón, me ha quebrado el orgullo para reconocer que hay un Dios crucificado, hábleme de Él. Padre Carlos, la cruz, pues ya cerrando el programa, la cruz hace sagrado todo. De hecho, por eso uno se da la señal de la cruz, tan pronto uno empieza una oración, tan pronto se va a cenar, tan pronto nos acostamos, es decir, es vivir en un mundo sagrado, La ¿no? Eucaristía empieza con la señal de la cruz y termina con la bendición, haciendo la señal de la cruz, y todos los sacramentos empezamos con la señal de la cruz. Hoy también se rezan los Mil Jesús, ¿es verdad? Los Mil Jesús es una tradición más de la piedad popular. Decían nuestras abuelas, si el día de mi muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús. Digamos, parte de la piedad popular de nuestro pueblo antioqueño paisa, que ha sido muy creyente, pero el centro, digamos, es verdaderamente decir, oh cruz bendita que me ha merecido tan grande Redentor, o el pecado que ha permitido el Redentor en la cruz, no nos escandalicemos de la cruz, y si la tenemos, agradezcámosla en la persona que nos talla, que nos hace humildes, que nos hace pacientes. Esa esposa, ese esposo, ese hijo, ese jefe, tal vez te está tallando para que seas más humilde, más comprensivo, más paciente, más sabio, más confiado en Dios, más humano. Bueno, la invitación entonces es a vivir de una manera muy santa este día de la Santa Cruz. Recordarles los especiales que tendremos en los próximos días sobre el cónclave, porque seguimos orando para que el Señor nos regale un Santo Padre como lo necesita hoy en estos momentos la Iglesia. Sí. Padre Carlos, muchas gracias. Todo gusto, hicimos un paréntesis esta semana con dos programas especiales, el del Día del Trabajo ayer y el de la Santa Cruz, que es mañana, pero estamos en modo cónclave y orando al Señor para que nos dé un Papa profético según lo necesita hoy la Iglesia. Bueno, incluso en próximos días también tendremos un especial sobre la Virgen de Fátima que tampoco se pueden perder. De nuevo, Padre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a Ron Reports por sus servicios y a Men Comunicaciones también por todo el material y la disposición para hacer este espacio. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos.